El cine. Generalmente lo pensamos como entretenimiento, ¿no? Pero a veces es mucho más. Puede ser un espejo, claro, pero también puede convertirse en un arma. Hoy, justamente, vamos a meternos en la historia de un grupo de cineastas que se atrevió a desafiar a todo un imperio. Y no lo hicieron con armas, sino con cámaras, creando un patrón de resistencia cultural que se repetiría en otros lugares y otros tiempos. Esta pregunta tan potente del escritor Carlos Fuentes nos pone justo en el centro de la historia, la invasión soviética a Praga en 1968, un momento que aplastó de golpe un florecimiento artístico y político que era único. Y para entender bien lo que se perdió, primero tenemos que entender contra qué se estaban rebelando. Porque para entender una rebelión, primero hay que conocer la cárcel. Antes de que estos cineastas rompieran todas las reglas, el arte funcionaba bajo un sistema súper rígido, uno que te decía qué podías crear y sobre todo qué no podías crear. Y aquí estaba el problema central, una doctrina llamada realismo socialista. Ojo, no era un estilo más, era la única forma de expresión permitida. Su misión era clarísima, construir en la pantalla un brillante futuro socialista ignorando por completo la realidad. Un modelo de control cultural que después se iba a exportar a otras partes del mundo. Y aquí vemos el abismo que había entre la propaganda y la vida real. Por un lado, el mundo que el Estado quería que vieras, masas unidas, héroes perfectos, un futuro ideal. Y por el otro, pues la vida de verdad, esa que la doctrina ignoraba. Las frustraciones de cada uno, las contradicciones, los pequeños problemas del día a día. Era una auténtica jaula creativa. Pero bueno, de toda jaula creativa siempre hay alguien que busca cómo escaparse. De esa represión nació una respuesta increíblemente audaz, una nueva generación de cineastas que dijo, ya basta de reglas y se propuso romperlas todas. Y así nació su revolución, la nueva ola checoslovaca. Su cine era un desafío de frente al realismo socialista. ¿Héroes colectivos? No. Ellos se enfocaron en personas de carne y hueso, con sus dudas y sus deseos. ¿Propaganda? Para nada. Usaron la ironía y un humor súper absurdo. Cambiaron la historia perfecta por las frustraciones reales de los jóvenes. Fue de verdad una bocanada de aire fresco y, más que nada, de verdad. Y claro, el mundo se dio cuenta. El ascenso de este movimiento fue rapidísimo. En solo 5 años pasaron de ser una promesa en su país a ganar un Oscar y recibir aplausos en todo el mundo. Demostraron que se podía hacer cine personal y crítico, incluso estando detrás de la cortina de hierro. Y a la cabeza de todo esto estaba un genio, Milos Forman. Su talento estaba en capturar la voz auténtica de una generación que se sentía totalmente asfixiada. Sus películas no iban de grandes eventos históricos, sino de las pequeñas batallas de jóvenes que solo querían vivir, enamorarse y encontrar su lugar en un sistema que no les ofrecía ningún futuro. Luego estaba la increíblemente atrevida Vera Chitilova. A ver, si Forman era el cronista de la realidad, Chitilova era una anarquista visual. Su película Las Margaritas es una locura, un collage surrealista, una explosión de color y absurdo que hacía volar por los aires todas las reglas del cine y de la sociedad. Y no nos podemos olvidar de Jerry Menzel, el maestro de la tragicomedia. Su película que ganó el Oscar, Trenes rigurosamente vigilados, trata sobre la ocupación nazi, pero lo hace desde una perspectiva súper íntima, humana y, lo más increíble, con mucho humor. Él era capaz de encontrar lo absurdo y lo tierno en medio de la peor tragedia. Pero ojo, esta revolución artística no pasó así nomás, en el vacío. Muy pronto se conectó con un verdadero terremoto político. Esa libertad que se sentía en los cines era solo el anuncio de un movimiento mucho, mucho más grande. Fue en enero de 1968 que llegó al poder un nuevo líder, Alexander Dubček. Él y otros reformistas se dieron cuenta de que el sistema estalinista ya no daba para más. Y así empezó un periodo súper emocionante, aunque breve, de apertura política y cultural. Socialismo con rostro humano. Uf, esta frase lo resume todo. La idea no era acabar con el comunismo, sino reformarlo, darle un aire de libertad, permitir el debate, la crítica. Era justo lo que los cineastas de la nueva ola llevaban años haciendo con sus cámaras. Por un momento parecía que el arte y la política por fin iban de la mano. Pero esa esperanza duró muy poco. ¿Y el final? El final fue brutal. El tono de nuestra historia cambia aquí, y de forma drástica. Esta fecha se quedó grabada a fuego en la memoria de toda una nación. La noche del 20 de agosto, la esperanza se convirtió en una pesadilla. Los ejércitos del Pacto de Varsovia, con la Unión Soviética a la cabeza, invadieron Checoslovaquia.
El experimento de un socialismo democrático fue aplastado literalmente bajo las orugas de los tanques. El sueño se había acabado. Lo que vino después fue una época oscura, conocida con la ironía de normalización. Y normalización significaba volver a la rigidez, al silencio. Se prohibieron las películas, se echó a los reformistas, se silenció a los artistas. Milos Forman y muchísimos otros tuvieron que irse del país para poder seguir creando. La desesperación de esa época tuvo su símbolo más trágico unos meses después. El estudiante Jan Palach se prendió fuego a sí mismo en el corazón de Praga. No fue un acto de locura, sino un grito desesperado contra la apatía, contra la rendición, un sacrificio terrible para tratar de despertar a una sociedad que estaban volviendo a silenciar. Ahora, podríamos pensar que esta es una historia única, de un país de Europa, pero aquí es donde este relato nos muestra ese patrón universal del que hablábamos al principio. El eco de Praga resuena de una forma casi idéntica en un lugar muy, muy diferente. Es que el parecido es de verdad sorprendente. Pensemos, en ambos países, una ideología de Estado que intenta controlar el arte. En ambos, una generación de cineastas que se rebela. En ambos, la censura que silencia obras clave. Y en ambos, muchos de sus artistas más brillantes que acaban en el exilio. Es el mismo drama, la misma historia, pero representada en dos escenarios distintos. Entonces, aquí está el punto clave. Tanto en Praga como en La Habana, el cine se volvió algo más que arte. Fue, como se dice, una válvula de escape. En sociedades donde no se podía hablar abiertamente de las cosas, el cine se convirtió en ese lugarcito para expresar el descontento, la frustración y el sueño de una vida diferente. Pero aquí es donde sus caminos se separan. En 1989, la revolución de terciopelo le devolvió la libertad a Checoslovaquia. Los cineastas exiliados pudieron volver y sus películas prohibidas por fin se pudieron ver. La historia en Cuba, como sabemos, ha sido otra. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Los tanques soviéticos aplastaron la primavera de Praga, y la nueva ola fue desmantelada. Podríamos decir que fracasaron, ¿no? Pero sus películas sobrevivieron. Sus ideas de libertad inspiraron a generaciones enteras. Entonces, ¿fracasa de verdad el arte que se atreve a desafiar al poder? ¿O su eco sigue sonando mucho después de que los censores y los dictadores ya no están?